¿Y si te dijera que la realidad que ves todos los días podría no ser más que una ilusión cuidadosamente construida? Tranquilo, no estamos hablando de ciencia ficción ni de teorías conspirativas, sino de algo que filósofos, místicos y hasta físicos llevan siglos intentando revelar. Quizás nunca hayas visto el mundo tal y como realmente es. Desde pequeños nos enseñaron que lo real es lo que se puede ver, tocar y oír. Pero, ¿y si tus sentidos fueran limitados? ¿Y si tus creencias estuvieran programadas? ¿Y si la verdad estuviera precisamente en lo que nunca te detuviste a cuestionar? Esa sensación de vacío, de desconexión, de vida en piloto automático, puede que no sea una falla, sino un llamado, un susurro profundo que te invita a romper el velo y mirar más allá de la cortina. Este video no es solo otra reflexión más, es un espejo. Uno que puede mostrarte por qué te sientes estancado, confundido o con la sensación de que falta algo en tu existencia. Y, más importante aún, cómo puedes comenzar a ver la realidad con otros ojos, más profundos, más despiertos, más tuyos. Pero antes que nada, una advertencia: una vez que el velo cae, el juego cambia, porque cuando la ilusión se rompe, ya no hay excusas, solo decisiones reales. La realidad como ilusión. ¿Has tenido alguna vez ese tipo de sueño tan real que al despertar duele saber que no era cierto? Curiosamente, la vida puede estar más cerca de eso de lo que imaginamos. Filósofos antiguos como Platón ya hablaban de la famosa alegoría de la caverna, un lugar donde la gente solo veía sombras proyectadas en una pared, creyendo que eso era la verdad, sin saber que afuera existía un mundo entero lleno de luz y color. ¿Y si ese fuera nuestro caso? La ciencia moderna también empieza a levantar la ceja filosófica. Lo que nuestros ojos ven es solo una fracción minúscula del espectro de luz y lo que nuestros oídos captan es apenas una pizca de las vibraciones que nos rodean. Estamos rodeados de información que simplemente ignoramos porque nuestro cuerpo no está diseñado para percibirla. Es como vivir con una venda, o más bien con un velo, sutil y elegante, pero que sigue estando ahí, y eso ya comienza a ponerlo todo en duda, ¿no es así? En la espiritualidad, ese mismo velo tiene muchos nombres: maya, ilusión, ignorancia, inconsciencia. Muchos maestros enseñan que nuestra misión aquí es precisamente levantar ese velo y ver lo que hay detrás de las apariencias. Entonces viene la gran pregunta: si todo esto fuera un teatro, ¿dónde está el director? Y más aún, ¿somos solamente actores o podríamos también ser los guionistas de nuestra propia historia? Aquí es donde todo empieza a ponerse interesante, porque al notar que la realidad puede estar filtrada por lentes mentales, culturales, energéticos, uno empieza a sospechar que hay algo oculto detrás de la cortina. Y cuando eso ocurre, dormir tranquilo ya no es tan fácil. La percepción limitada de los sentidos humanos. Ojos, oídos, piel, lengua, nariz, esas son nuestras ventanas al mundo. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar en lo limitadas que son? Solo percibimos menos del 1% del espectro electromagnético y oímos apenas una mínima franja de las vibraciones que nos rodean. Eso quiere decir que, incluso ahora mismo, hay colores, sonidos y frecuencias ocurriendo a nuestro alrededor, y no las percibimos. Vivimos literalmente en una realidad editada. Por eso, confiar ciegamente en los sentidos es como intentar entender toda una película viendo solo el tráiler. Y aquí viene un dato curioso. Muchos animales tienen percepciones mucho más amplias que las nuestras. Las abejas ven en ultravioleta, los murciélagos ven con el sonido, los perros detectan olores que nosotros ni imaginamos. Si la naturaleza otorgó sentidos tan sofisticados a otras especies, ¿por qué los nuestros parecen tan simplificados? Algunos estudiosos creen que esta simplificación no es un error,
sino un filtro, una forma de mantenernos enfocados aquí, en la supervivencia básica, sin volvernos locos por las infinitas capas de realidad que nos rodean. Pero, ¿y si el propósito de la vida no fuera solo sobrevivir? ¿Y si fuera despertar? Comenzar a percibir más allá de los sentidos, más allá de la materia, y conectarnos con algo que no se puede tocar, pero que se siente profundamente. Tal vez por eso tantos maestros espirituales hablan de ojos que ven y oídos que oyen, pero no en sentido literal. Porque ver de verdad no es simplemente captar la luz, sino percibir lo invisible. Y oír de verdad no es solo detectar sonidos, sino comprender el silencio que habla. La pregunta es, ¿cómo comenzamos a desarrollar esos sentidos internos? La visión de las tradiciones espirituales, el mundo como espejo o ilusión. Mientras la ciencia analiza la realidad con instrumentos, las tradiciones espirituales la contemplan con los ojos del alma. ¿Y sabes qué dicen? Que el mundo que vemos es un espejo, un reflejo de lo que llevamos dentro. En el budismo, por ejemplo, se habla de Maya, una ilusión que nos seduce con formas, sonidos y sensaciones. Pero detrás de esa ilusión hay un silencio profundo que solo los ojos del corazón pueden ver. En el hinduismo, esa misma idea aparece con fuerza. La realidad externa es llamada lila, el juego divino. Es como si Dios jugara a esconderse detrás de la materia, esperando ser percibido en los detalles. Ya en el cristianismo místico encontramos la noción de que el reino de los cielos está dentro de vosotros, lo que significa que la realidad no está afuera, sino dentro. Y eso lo cambia todo. Estas tradiciones no buscan negar el mundo físico. Al contrario, quieren que lo veamos tal como es, pasajero, simbólico, interactivo, un escenario donde nuestras creencias, emociones y frecuencias moldean los acontecimientos. Por eso, la vida cambia cuando tú cambias por dentro. Cuando te alineas con el amor, la gratitud o la presencia, el mundo responde como si siempre hubiese estado esperándolo de ti. Es como ese viejo dicho, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Pero el maestro no siempre llega con barba blanca y túnica. A veces se presenta como un desafío, una incomodidad, una duda profunda. Y es ahí donde el velo comienza a desgarrarse, cuando percibimos que cada experiencia lleva consigo una enseñanza oculta. Pero, ¿estamos preparados para ver esas señales? La física cuántica y la nueva comprensión de la realidad. Ahora es el turno de la ciencia para sorprendernos. Y no hablamos de cualquier ciencia, sino de la física cuántica, ese campo extraño, fascinante y un tanto desconcertante. Los experimentos cuánticos demuestran algo que parece magia. La realidad se comporta de forma diferente cuando es observada. Así es. El simple acto de observar altera lo que sucede. Parece ficción, pero es física y de vanguardia. Uno de los experimentos más famosos es el de la doble rendija. En él, las partículas subatómicas, como los electrones, actúan como ondas hasta que son observadas. Cuando se miden, se comportan como partículas, es decir, la forma en que miramos altera el comportamiento de la realidad. ¿Puedes creerlo? Esto plantea una pregunta osada. ¿Será que creamos el mundo al observarlo con nuestros ojos y nuestras intenciones? Y no termina allí. La cuántica también habla sobre la no localidad, partículas que se influyen mutuamente de manera instantánea, incluso separadas por distancias absurdas, como si todo estuviera conectado por hilos invisibles, más allá del tiempo y del espacio. ¿Te recuerda a algo? Tal vez a esa sensación de que todo está entrelazado, de que nada es casual. Las tradiciones espirituales lo llamarían unidad. Los científicos aún se rascan la cabeza para entender qué significa todo esto. Pero para quienes caminan el sendero espiritual, estos descubrimientos no son tan sorprendentes. Confirman aquello que los antiguos maestros ya enseñaban. El mundo es moldeado por la conciencia. Y si la conciencia moldea la realidad,
¿Quién eliges ser cuando nadie te está mirando? El impacto de la conciencia en la realidad, pensamiento, vibración e intención. Si todo está conectado y si la realidad responde al observador, entonces el siguiente paso es inevitable. Nuestros pensamientos moldean el mundo. No es un discurso de autoayuda, es ciencia vibracional. Cada emoción tiene una frecuencia y esas frecuencias interfieren en el campo a nuestro alrededor. ¿Nunca notaste cómo el día se arruina cuando te despiertas quejándote? ¿O cómo todo fluye cuando estás en paz? El doctor Masaru Emoto realizó un experimento fascinante con el agua. Expuso cristales de agua a palabras como amor y odio, y luego congeló esas muestras. ¿El resultado? Las moléculas de agua reaccionaron de forma distinta, formando patrones bellísimos o caóticos, dependiendo de la emoción dirigida. Si eso pasa con el agua, y si estamos compuestos por un 70% de agua, imagina el impacto de nuestros pensamientos en nosotros mismos. La intención funciona como una semilla en el campo de la realidad. Si siembras miedo, cosechas limitaciones. Si siembras coraje, cosechas posibilidades. Pero atención, no basta pensar en positivo 5 minutos y luego pasar el día dudando. Es un alineamiento constante, un estado vibracional. Meditación, afirmaciones, mantras, oración, todo eso son formas prácticas de calibrar la mente con lo que deseas manifestar. Y tal vez ese sea el secreto mejor guardado del universo. Ya tienes todo lo que necesitas para crear una nueva realidad. Solo necesitas aprender a usar y proteger tu energía. Porque el mundo siempre está escuchando, sintiendo, vibrando de vuelta aquello que emites. Y si es así, la pregunta que surge naturalmente es: ¿qué has estado eligiendo vibrar últimamente? La realidad como reflejo interior. Existe una idea tan poderosa como incómoda. El mundo exterior es un espejo del mundo interior, no del que decimos tener, sino del que realmente sentimos cuando nadie nos está mirando. Esa energía silenciosa que llevamos dentro, eso es lo que colorea nuestra realidad. ¿Nunca notaste cómo todo parece fluir cuando estás liviano? ¿Y cómo el universo te lanza piedras cuando estás mal contigo mismo? Es como si la realidad fuera un reflejo emocional. Si crees, por ejemplo, que el mundo es hostil, terminarás viendo hostilidad en todas partes, no porque el mundo sea así en esencia, sino porque tus lentes están empañados. Y si crees que todo es posible, incluso en medio del caos, comienzan a aparecer oportunidades. Todo parte de una premisa: el universo responde a tu frecuencia. Esto no es solo poesía. La física cuántica ya ha demostrado que el observador influye en el fenómeno observado. La psicología lo llama sistema de creencias. La espiritualidad lo llama vibración. El punto en común es uno: lo que crees con fuerza, lo proyectas. Y lo que proyectas vuelve a ti. Entonces, si tu vida está en un bucle negativo, quizás sea hora de preguntarte: ¿qué parte de mí está creando esto? Es una pregunta difícil pero liberadora, porque si tú lo creaste, entonces tú puedes transformarlo, reescribirlo, y aquí empieza un nuevo nivel de conciencia, el momento en que asumes que ya no eres víctima del mundo, sino coautor del guión que estás viviendo. Y cuando eso pasa, no hay retorno, solo evolución. Las capas de la realidad, dimensiones, planos y estados de conciencia. Lo que llamamos realidad puede ser apenas la planta baja de un edificio con infinitos pisos. Muchas tradiciones espirituales, y hoy incluso teorías científicas, sugieren que la existencia está dividida en capas o planos: el físico, el emocional, el mental, el espiritual. Todos superpuestos, coexistiendo como frecuencias de radio. Solo sintonizamos lo que está en nuestra banda. Y si cambias de frecuencia, cambias la experiencia. Por eso, algunas personas tienen sueños vívidos, visiones, percepciones de presencias. En estados profundos de meditación, se relatan encuentros con seres de otras dimensiones, con memorias de otras vidas, con guías espirituales.
Son relatos antiguos repetidos en muchas culturas que hoy ganan un nuevo interés con el avance de la ciencia. El espiritismo habla de planos vibracionales. El hinduismo describe diferentes cuerpos sutiles. En el budismo, la mente es vista como un campo que puede expandirse más allá del cuerpo. Incluso en el antiguo Egipto se hablaba de vehículos del alma. Y curiosamente, todo esto resuena con lo que hoy la física cuántica comienza a llamar multiverso. Como si lo que los sabios de antes decían tuviera ahora respaldo científico. Pero más allá de las teorías, hay una aplicación práctica que, cuanto más elevada es tu conciencia, más sutil y profunda es la realidad que puedes experimentar. Así como una radio no capta todas las estaciones, tú tampoco puedes acceder a planos más altos si no elevas tu frecuencia interior. Y esa escalera empieza en el silencio, la presencia y la intención. El velo de la programación mental. Desde pequeños, sin darnos cuenta, comenzamos a absorber verdades ajenas como si fueran nuestras. La vida es dura, el dinero es sucio, no se puede confiar en nadie, soñar es para tontos. Frases que se repiten como mantras, programando nuestra mente con códigos que limitan nuestra visión de la realidad. Es como si alguien instalara un software invisible en nuestro interior y ni siquiera supiéramos que está ahí. Y lo más sorprendente, casi nadie cuestiona esas ideas. Las adoptamos porque vinieron de figuras de autoridad, padres, maestros, la cultura, la religión, y las normalizamos. Entonces vamos por la vida repitiendo patrones, tomando decisiones automáticas, reproduciendo dramas, sin saber que estamos actuando un guión que ni siquiera escribimos. El velo mental no es solo externo, también se teje dentro. Pero aquí llega el punto clave. Despertar es empezar a cuestionar ese guión. Preguntarte, ¿esto lo creo yo o me lo impusieron? Esa es la puerta al verdadero poder personal. Y para cruzarla, existen muchas herramientas: terapias, meditación, journaling, respiración consciente, retiros, libros, conversaciones transformadoras. Todo lo que te ayude a ver con claridad y a reescribir tu historia. Y es maravilloso cuando empiezas a hacerlo, porque el mundo cambia contigo. Lo que antes te parecía normal, ahora te molesta. Personas que antes admirabas ya no te inspiran. Lugares que te atraían pierden el sentido. Y al mismo tiempo, nuevas conexiones, ideas y caminos comienzan a surgir, como si la vida estuviera diciendo: bienvenido de nuevo, al fin estás viendo. La intuición como guía hacia la verdad. ¿Alguna vez sentiste una corazonada que no sabías explicar? Esa certeza que llega sin lógica, pero con fuerza. Esa alerta silenciosa que te dice: no entres ahí, o haz esa llamada ahora. Eso es la intuición. Una guía interna que muchos han silenciado en nombre de la racionalidad, pero que, cuando se le da espacio, nunca falla. Muchos maestros dicen que la intuición es el idioma del alma. No habla con palabras, sino con sensaciones, escalofríos, vibraciones, nudos en el estómago, susurros en el pecho. Pero estamos tan acostumbrados a buscar respuestas afuera que olvidamos que hay una sabiduría inmensa adentro. Y lo curioso es que cuantas más veces ignoras tu intuición, más fuerte grita. Para reconectarte con ella, necesitas una cosa: silencio. No necesariamente externo, sino interno. Respirar, observar, sentir. Puedes empezar con decisiones pequeñas, seguir impulsos que no te sabotean, sino que te elevan, llamar a quien se te vino a la mente, evitar ese lugar que algo en ti rechazó, tomar ese camino que tu alma empuja. Cuanto más escuchas, más clara se vuelve. Y lo mágico es que la intuición no se equivoca. A veces no lleva al camino más corto, pero sí al más necesario. Porque no responde al miedo, responde al propósito. Alinea lo que sientes con lo que eres. Y quizás la verdad que estás buscando no está allá afuera, en un libro, un gurú, un video. Tal vez está en esa voz suave que te acompaña desde siempre, esperando que al fin la escuches. El despertar de la conciencia, cuando el velo empieza a caer. El despertar de la conciencia no llega con fuegos artificiales. Muchas veces comienza con un malestar, una sensación de incomodidad con lo que antes parecía normal.
De repente, ya no te identificas con ciertas conversaciones, trabajos, hábitos. Lo que antes te entretenía, ahora te cansa. Lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Es como si algo adentro dijera, esto ya no me pertenece. Y no es que la vida se haya vuelto más dura, es que tú empezaste a ver con otros ojos. Las estructuras que antes te sostenían ya no encajan. Y aquí ocurre algo hermoso y aterrador. El velo comienza a caerse. Te das cuenta de que muchas certezas eran ilusiones, muchas personas eran máscaras y muchas creencias eran cárceles mentales disfrazadas de sabiduría. Este proceso puede ser doloroso, porque romper un velo es también romper con partes de ti mismo, con la versión antigua de quien creías ser. Pero es también un renacer, como si al sacar las capas empezaras a descubrir tu esencia. La paz no viene de afuera, el propósito no está en el futuro, el amor propio no depende de nadie. Todo eso ya estaba en ti. Y entonces empiezas a vivir desde otro lugar, más auténtico, más silencioso, más profundo. No es que dejes de sentir miedo, rabia o tristeza, es que ya no te gobiernan. Te habitan, sí, pero tú decides. Es ahí donde comienza la verdadera libertad y también la verdadera responsabilidad, porque una vez que el velo cae, ya no hay excusas, solo evolución consciente. Las decisiones conscientes, crear la realidad con propósito. Cuando despiertas, ya no puedes vivir en piloto automático. Descubres que cada pensamiento, palabra y elección tiene un peso energético, y más que eso, tiene consecuencias. Entonces, lo que antes parecía pequeño, como lo que comes, lo que ves, con quién hablas, se vuelve sagrado, porque entiendes que todo eso forma parte del campo vibracional que estás creando a tu alrededor. Las decisiones conscientes no son necesariamente perfectas, pero sí alineadas con tus valores, con tu esencia, con tu nivel de conciencia. Decides desde el presente, no desde la culpa o el miedo. Dejas de decir sí por obligación, dejas de postergar lo que tu alma clama y aprendes algo poderoso. Cada elección es un acto de creación. A veces eso implica decepcionar a otros, salir de relaciones que no te nutren, renunciar a trabajos que ya no tienen sentido, cambiar hábitos que no honran tu cuerpo. Y todo eso, claro, da miedo, pero también te devuelve el poder, porque ya no esperas que la vida cambie. Tú cambias y la vida responde. Es entonces cuando descubres que crear la realidad no es controlar el mundo, sino asumir tu frecuencia en él. Y esa frecuencia se construye con atención, con intención, con presencia. No siempre es fácil, pero siempre vale la pena, porque cada decisión que tomas desde tu verdad es un ladrillo en el camino hacia la realidad que mereces. La realidad compartida, cómo nuestras vibraciones moldean el mundo colectivo. La realidad no es solo un asunto individual, es como un campo vibratorio compartido donde cada uno aporta su energía, sus pensamientos, sus emociones. ¿Nunca notaste cómo cambia el ambiente cuando entra una persona negativa? ¿O cómo un grupo lleno de entusiasmo puede contagiar hasta al más apagado? Todo vibra, todo se comunica y todo se amplifica. Vivimos inmersos en un campo colectivo donde el miedo, la rabia, la esperanza o el amor no son emociones privadas, sino fuerzas que se expanden. Cuando muchas personas vibran en ansiedad, el clima social se torna denso. Pero cuando miles meditan, oran, agradecen, algo cambia. Hay estudios que registraron disminuciones en la violencia durante eventos de oración masiva. ¿Casualidad? No lo creo. Tu vibración, por más íntima que parezca, impacta el todo. Una palabra amable puede cambiar el día de alguien. Un pensamiento negativo puede afectar tu entorno sin que lo notes. Así que imagina si cada uno de nosotros elevara su frecuencia un poco cada día. El mundo, literalmente, se transformaría, porque el campo común responde a cada semilla energética que sembramos.
Y eso plantea una pregunta poderosa. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Qué tipo de pensamientos nutres, incluso en silencio? ¿Qué emociones estás expandiendo, incluso sin querer? Porque ya no hay excusas, todos somos co-creadores de este mundo compartido, y cada pequeña elección contribuye al todo. La misión detrás del velo. ¿Por qué estamos aquí? Después de todo esto, llega la gran pregunta. Si la realidad es una ilusión, si el mundo es un espejo, si todo está conectado, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de encarnar en este plano tan limitado, tan desafiante, tan lleno de dualidades? Las tradiciones más antiguas coinciden en una idea profunda. Vinimos a recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vinimos a experimentar, a evolucionar, a despertar. Este mundo no es una prisión, sino una escuela, un lugar donde el alma se expande a través de cada desafío, cada herida, cada renuncia. Las crisis no son castigos, son llamadas. Las pérdidas no son finales, son portales. Y el sufrimiento, aunque duela, muchas veces es el maestro más profundo. Despertar no es escapar del mundo, sino ver su verdadero sentido. Es entender que cada encuentro, cada emoción, cada caída tiene una enseñanza, que el caos es parte del orden, que la sombra revela la luz, que el ego es una etapa, no una condena, y que el alma siempre supo el camino. Quizás por eso, lo más espiritual que puedas hacer no sea meditar 8 horas por día, ni huir a las montañas. Tal vez sea vivir con conciencia, amar con presencia, elegir con alma, caminar este mundo sin perder tu esencia. Porque incluso si hay un velo, incluso si estamos en un escenario, el viaje es real y tú estás aquí por algo. Y ahora que sabes que existe un velo, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿O vas a empezar a mirar el mundo con otros ojos, ojos más despiertos, más sinceros, más tuyos? Porque la verdad es esta, ya estás creando tu realidad, lo sepas o no. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión es una pincelada en el lienzo de tu vida. Tal vez, mientras escuchabas este video, algo dentro de ti se removió. Una incomodidad, un llamado, una voz suave que decía, basta de sobrevivir. Porque sí, ya pasaste por mucho, pero ahora llegó el momento de recordar, de cuestionar lo que parecía absoluto, de quitarte los lentes del miedo, de la culpa, del no soy capaz, y mirar, al fin, con el alma abierta. ¿Qué verdades sigues cargando que nunca fueron tuyas? ¿Qué estructuras estás manteniendo por inercia y no por propósito? ¿Qué versión de ti estás listo para manifestar si decides cruzar el velo? Porque despertar no es un evento externo, es una revolución interna y empieza cuando dejas de huir de ti mismo. Si este contenido te hizo sentir algo, te removió, te despertó, este es solo el comienzo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con quien necesita escuchar algo así. Porque aquí no venimos a repetir lo que ya sabes, venimos a recordarte lo que habías olvidado. Nos vemos del otro lado del velo.